grupo que está en el canal de WhatsApp, nuestro canal de WhatsApp. Los que no se han unido los invito a que lo hagan. Hicimos una encuesta y este fue el tema más votado de la semana pasada. Para la próxima semana tenemos también 3 temas, los vamos a colocar igual en el canal para su votación y puedan ustedes tener la formación de la hora esta que estamos dando los miércoles del tema de su interés. Bien, comentaba hace algunos minutos que este tema de gestión de alcance, sí, adelante, dale Claudia, dale. Okay. El objetivo del día de hoy es proporcionarle a todos ustedes todo lo que desde mi experiencia he observado y en las prácticas he realizado todo lo que tiene que ver con la gestión de alcance, ¿verdad? Sin duda alguna, uno de los elementos más importantes para una parada de planta. Los asistentes de aquí vamos a tratar de que aprendamos a identificar y aplicar estas estrategias que han sido efectivas y que han servido para optimizar todo lo que es la pérdida de tiempo, las interferencias, y hemos mejorado mucho lo que es la planificación y programación y la definición de los objetivos de la parada cuando hacemos una muy buena gestión del alcance. Y como todos los eventos que estoy dando es para todo aquel que quiera formarse en este mundo maravilloso que es el de paradas de planta. Bueno, que a mí me fascina mi trabajo y lo veo que es maravilloso. Otras personas que han trabajado allí y se han ido para otras áreas me dicen que no es tan maravilloso así como yo lo pienso, pero sí, para mí sí, amo mi trabajo. Adelante. Bien, este tema es bastante amplio, es un tema, incluso estuve revisando en un curso que dan en Argentina y solamente la gestión del cáncer en ese curso dura 40 horas. Y nosotros vamos a hacer aquí un milagro de tratar de dar este pequeño adelanto del tema en esta hora. Bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la gestión de alcance, vamos a hablar acerca de algunas metodologías, hay muchísimas metodologías para gestionar alcance. De hecho, una de las empresas con las que trabajo en Colombia en este momento está haciendo una alianza estratégica con la AWP para la gestión del cáncer. Y hablaremos acerca de cómo se elabora el alcance de una parada de planta, cuáles son los elementos, los factores, las variables, algunas técnicas de análisis. Y al final, como siempre en todos mis cursos, estoy dando una hoja de cierre que yo la llamo para la reflexión. ¿Ok? Adelante. Bien, les decía que si no es el primero, debe ser el segundo elemento bien importante. Luego de que la directiva de una empresa decide que vamos a hacer la parada, el segundo elemento es, sin duda, conformar el equipo de trabajo, nombrar el gerente, y luego todos trabajamos en la definición del alcance. Todo el equipo, tanto el equipo, en algunas áreas lo llaman el equipo natural de trabajo, en otros lo llaman de manufactura, en fin, tiene muchos nombres, pero el equipo que hace el día a día en la planta, todas las organizaciones se reúnen y trabajan en la consolidación de este alcance. Más adelante, vamos a ver que no comienzan desde cero. Y ahí les voy a explicar qué es lo que se hace. Bueno, el PMI dice que la gestión del alcance implica definir y controlar el trabajo que se incluye y el que no se incluye dentro de un proyecto de parada de planta, dentro de un proyecto de inversión. ¿Ok? Y que además se debe elaborar un plan para la gestión del alcance, principalmente para ayudar a reducir. Fíjense que no dice eliminar, minimizar, dice reducir o minimizar, porque siempre ocurre alguna cosa y el alcance se corrompe. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de qué es eso, de por qué se corrompe el alcance. ¿Okay? Más adelante durante la disertación. Adelante, Claudia. Bien, yo les decía, hay alrededor de 100 o más
empresas muy importantes a nivel mundial del tema petrolero. De hecho, en un momento, mediados del 2008, 2010, PDVSA, por ejemplo, que es donde yo me jubilé, era la quinta empresa petrolera a nivel mundial. Hoy en día, pero que tengan una idea, todas siempre desarrollado por el licenciante y la unidad de manufactura de esa organización. Todas esas empresas tienen un comité de paraje de plantas que lo preside la directiva de esa empresa. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nada más y nada menos que en paradas de plantas se va el presupuesto, un tercio del presupuesto anual de cualquier refinería en el mundo se va en el tema inversión de paradas de plantas. Y hay una metodología completa que incluye dentro de sí un procedimiento, protocolo para la gestión del alcance. Se nombra, como lo ven aquí en la gráfica, en esta imagen que hicimos aquí. Te prometo, Miriam, que voy a seguir haciendo imágenes de estas. Se nombra el equipo gerencial de la parada de planta. Allí, en el tema de la planificación estratégica y luego en la planificación operativa, se definen metas y objetivos. Eso lo hablamos la semana pasada. Se elabora lo que se conoce como plan maestro y todo lo que es la matriz de responsabilidades, plan de comunicación. Y el gerente de la parada elabora una cosa que se llama eventos clave. Y el principal evento clave que coloca allí es el desarrollo de la lista de trabajo. Bien. Esa lista de trabajo, o durante el desarrollo de esa lista de trabajo, participan todos los miembros del mantenimiento día a día, todo lo que es el tema de departamento de proyecto de esa refinería, todo lo que son los avisos de rutina, o en Colombia le dicen mantenimiento día a día, en otros países le dicen mantenimiento ordinario. En fin, se hace una revisión completa de qué es lo que está pendiente para hacer. Más adelante yo les voy a comentar qué es lo que realmente debe quedarse en esa lista. Pero en esa lista entra todo. Y luego, para trabajarla de una manera más fácil, que se pueda digerir y que se pueda comunicar, socializar, se hace la estructura disgregada de trabajo, que no es la misma que nosotros hacemos en el Primavera o en el Project cuando hacemos la WBS, que es el Work Breakdown Structure. Tienen, como decir, la misma filosofía, pero no es la misma figura que sale de allí. Okay. Allí, si como pueden ver más a la derecha de la imagen, está la planta, están las unidades que tiene esa planta, y tienen todo lo que nosotros llamamos aquí en Venezuela los subproyectos. Serían las columnas o torres, los intercambiadores de calor, las tuberías, los tambores, los hornos, todo eso. Y luego viene lo que se conoce como paquetes de trabajo planificado, que serían los intercambiadores ahí E1, E1A, E1N, porque son muchos intercambiadores ahí parados en el que yo he estado, que han tenido hasta más de 120 intercambiadores de calor. Y ya lo que se conoce, lo que ven allí que dice actividades o tareas, se hace es con un software de planificación. Esto también lo hablamos la semana pasada, que les dijimos que las WS, las que recomendamos, no deben tener más de 5 niveles, es decir, llegar nada más hasta el nivel de paquete de trabajo planificado. Fíjense, más a la derecha, a la parte de arriba, hay una cosa que se llama estructura disgregada de la organización. Ok, eso significa que a pesar de que en una refinería posiblemente haya un departamento de paradas de planta, que así se llama en muchas partes, aquí en Venezuela se llama reparaciones mayores, pero en muchas partes se llama equipo de parada de planta. A pesar de que eso existe en todas las refinerías, a veces es el mismo planificador de rutina que cuando viene la parada, por el tamaño de la refinería, si es muy pequeño, él mismo es el planificador de la parada. Pero lo coloco allí porque esa es una estructura organizativa distinta a la del departamento. Es decir, cuando se hace una parada de planta, se debe adecuar
la estructura organizativa al alcance de la parada. Fíjense lo importante del alcance, que hasta modifica la estructura organizativa. Por eso que ustedes pueden ver que en las paradas de planta se presta personal del proyecto o personal de rutina, o se hace un contrato de servicios profesionales donde se contratan personas. Por ejemplo, en Colombia sé que los llaman interventorías. Por ejemplo, hay interventores y hay coordinadores contratados que no son los de la propia refinería, sino que son contratados para esa parada en particular y que sirven de fiscales de obra, ¿verdad? O interventores. Entonces, para que vean hasta la dimensión que tiene el tema de la lista de trabajo. Hasta más adelante vamos a ver toda la importancia que esto tiene. Y luego viene la etapa de ejecución y todo lo que es el ciclo de mejoramiento continuo, todo lo que son los indicadores de gestión y toma de decisiones. Se hacen los paquetes de trabajo planificados en ese nivel, en el último nivel de la WBS. Y al final se recoge todo lo que es se hace lo que es el cierre y lecciones aprendidas. Por favor, apaguen los micrófonos para, creo que lo tiene. Okay. Entonces, en esa etapa de cierre, yo les decía que al principio que cuando se está desarrollando la lista de trabajo, no se comenzaba de cero. En la siguiente lámina que vamos a ver, pero todavía no lo vamos a mostrar, se va a ver un poquito más claro, pero antes de terminar esta lámina, les quiero decir, en el cierre de esta parada se debe salir como un documento, como un entregable, un delivery, el alcance preliminar para la siguiente parada. Aquí en Venezuela se conoce como alcance más probable, pero también se puede llamar alcance preliminar. En algunas metodologías indica que eso debe llevar entre el 60 y 70% del alcance para la siguiente reparación. Claudia, daré a la siguiente lámina para explicarles mejor aquí lo del alcance. Fíjense, aquí pueden ver ustedes el ciclo de vida de la gestión del alcance. ¿Ok? Cómo se elabora en el tiempo, cómo se va comportando el alcance. Si ven aquí a la izquierda, dice que entre 60 y 90 días antes de comenzar el ciclo de operación normal de la planta, es decir, durante el desarrollo de la parada, ya se está haciendo se está haciendo ya la elaboración del alcance preliminar. Termina la parada y un mes, 2 meses después le entrega al gerente de operaciones, la gerencia técnica le entrega al gerente de operaciones un alcance preliminar. ¿Para qué se hace ese alcance preliminar? En primer lugar, para salir a comprar los materiales en largo tiempo de entrega. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. En el 2018, nosotros intentamos comprar para un país que no es Venezuela, intentamos comprar materiales de acero inoxidable para la parada que se iba a hacer en ese país en el que me tocó trabajar. Y nos conseguimos que en el mercado no había acero inoxidable. ¿Por qué? Porque China lo había comprado completo. Y el año pasado se tuvo que reunir alguien de alto rango del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de China, porque China agarró todo ese material que compró de 2018, 2019, 2020, toda la producción mundial de acero a nivel mundial durante los siguientes años, 6 años estuvo comprando acero inoxidable, y luego lo puso en el mercado a un costo súper barato para quebrar todas las compañías productoras de acero inoxidable y los vendedores de acero inoxidable, y ellas comprar estas compañías a precio más económico, hacerse del mercado del acero inoxidable. Para que vean lo importante entonces es que tenemos que salir nosotros con suficiente tiempo con la procura temprana de los materiales. Esta metodología que les estoy mostrando aquí, este ciclo de vida, habla de 24 meses, de 24 a 12 meses. Sin embargo, por ejemplo, la de PDVSA ahorita habla de más de 36 meses para iniciar la procura temprana de materiales. La de Colombia habla de 32 meses. La de Bazán, ellos tienen otra estrategia de mercadeo y habla de 24 meses. En Surinam hablan también de 40 meses, 36 meses para la procura de materiales. En fin, hay muchas estrategias, pero todas pasan de los 24 meses para la procura.
porque hay cosas como intercambiadores de calor, de titanio, de monel, de acero inoxidable que se deben comenzar a procurar con muchísimo tiempo de antelación. Entonces, una vez que pasan esos 90 días que se entrega ese alcance preliminar y la planta, y se hace, bueno, se hace la procura de materiales de largo tiempo de entrega o materiales de larga procura, que lo coloco aquí en este ciclo de vida, nosotros continuamos, o sea, iniciamos la operación de la planta hace su operación normal y comienzan a salir lo que se conoce como los avisos SAP o los avisos de mantenimiento, las necesidades de mantenimiento, algún proyectico de algún operador de la planta que quiera hacer alguna mejora para su planta, alguno de proceso, sale alguna necesidad, por ejemplo, hay una mejora en la planta, crecimiento de la planta, y se requiere que para la parada se incluyan los taínes para luego conectar bombas o conectar válvulas. Entonces, todo eso va enriqueciendo esa primera fase de la elaboración del alcance. O sea, ese alcance preliminar que se construyó entre los 60 y 90 días después que terminó la parada anterior, entonces se comienza a alimentar de esas primeras deterioros y necesidades de mantenimiento que comienzan a surgir en la planta. Y luego pasado los 24 meses, se hace un primer, vamos a llamarlo así, congelamiento del alcance, ¿verdad? ¿Para qué? Para decirle a la directiva de la empresa que el costo estimado clase 3, clase 4 de la parada que estamos programando va a tener una proyección en dólares, en euros, en la unidad de monetaria que se utilice, de tantos millones de dólares o lo que sea, ¿verdad? Para que ellos puedan entonces tomar la decisión si la parada se va a hacer o no se va a hacer. Más adelante también vamos a ver si se toma esa decisión o no se toma la decisión, cuáles son los costos que eso incurre. ¿Ok? Sigue operando la planta, se congeló esta primera alcance, todavía no tenemos lo que es la lista final. Sigue operando la planta y siguen saliendo daños en la planta, daños civiles, daños mecánicos, daños de soldadura, de todo tipo de daños, y se va enriqueciendo ese alcance hasta que, dependiendo del país, vamos a hablar de un estándar, alrededor de 9 meses, 8 meses, 9 meses, antes de empezar la parada, se congela ya definitivamente el alcance para sacar los servicios a contratación. ¿Por qué 9 meses? Porque, bueno, hay países como en Venezuela que se tardan hasta 6 meses para sacar un contrato. Y hay otros países que, bueno, que el contrato sale rápidamente. Si son empresas privadas, ese contrato sale muchísimo más rápido. Pero si son empresas mixtas, que son del Estado y de ente privado, tienen un lapso menor. Y cuando es privada totalmente, bueno, eso sale hasta en semana, sale el contrato. ¿Okay? Pero vamos a hablar de un estándar mundial de 9 meses que se espera congelar ya lo que se conoce como el alcance final. Unos le dicen aquí en Venezuela, le decimos lista final de trabajo, LFT, para sacar los contratos. ¿Qué es lo que se hace allí? Bueno, ya el equipo de la parada le entrega al planificador, al gerente de planificación de paradas de planta de esa unidad, ese alcance para que lo evalúen los planificadores y los especificadores de contrato y verifiquen qué servicios se requieren. Para que tengan una idea, yo fui planificador en mis años mozos de una planta que aquí en Venezuela se conoce como Flexi-Coker. Bueno, en esa parada éramos muchos planificadores. Yo fui uno de los líderes de planificación de esa parada, 2005 le estoy hablando. Y ahí yo tuve que, con mi equipo de trabajo, elaborar especificaciones técnicas para 54 contratos o servicios que requería esa planta. ¿Ok? Fíjense lo importante de hacer un buen alcance de trabajo, porque de ese alcance es que se va a sacar las características, la volumetría, las cantidades y unidades de medida de cada contrato. Bien, luego que se tiene el contrato, la planta sigue operando porque no se ha parado, se establece con estrategias de ejecución hacer lo que se conoce en Colombia, por ejemplo, como alistamiento, aquí en Venezuela se conoce como preparada, y entonces se hace la preparada, que puede ser, yo le coloco aquí un estándar de 2 meses, pero puede ser también una preparada de 3 meses, dependiendo de la magnitud. Yo he estado en paradas de planta donde nada más se hacen 1000 pulgadas en toda la parada, pero también he estado en paradas donde se hacen 220.000 pulgadas en la parada de planta, como me pasó en FCC. Entonces, para hacer 220.000 pulgadas, si yo llego con esa cantidad de pulgadas en una parada, no es una parada de 40 días como se pensaba, sino que es una parada para hacer 200.000
Bueno, es un monstruo de parada de 9 meses, un año. Entonces, en esa parada no fue una preparada de 8 semanas, fue una preparada de 6 meses, en la que se contrataron más de 300 soldadores, más de 40 contratistas, y de esas 40, como 15 tenían soldadura. Entonces, era una cantidad importante de soldadura que se estaba haciendo. Y eran unas empresas muy grandes de aquí de la zona que trabajaron en esta parada. Sigue saliendo todavía alcance, la planta sigue operando y sigue saliendo alcance. Salen etiquetas que se dañaron, etiquetas son las válvulas. ¿Ok? Se dañó aislamiento, hicieron un análisis de algún equipo y consiguieron que debajo del aislamiento, eso se conoce como CUI, Corrosion Under Isolation, corrosión bajo aislamiento, y entonces se salió ese adicional, llovió y se rompió una tanquilla, comienzan a salir cosas en la parada y sigue alimentándose ese alcance. Ahora, ese alcance que está saliendo después del contrato tiene un tratamiento distinto, por eso fue que aquí arriba les coloqué ciclo de gestión de cambios en alcance. ¿Ok? Dentro de lo que manejamos contratos sabemos que hay dos tipos de cambios en un contrato. Son los cambios en el alcance y los cambios en cantidad de obra. Los cambios en cantidad de obra es sencillo. Aquello que ya tengo contratado, que dije que se iban a hacer 100 pulgadas, resulta que salieron 20 pulgadas más. Entonces, bueno, ya no son 100, ya son 120. Ya cambió la cantidad. ¿Cómo cambia el alcance? Si digo que iba a ser una parada de la planta catalítica, pero por alguna emergencia que tuve, tengo que irme para hidroproceso y necesito usar ese contrato, bueno, es un cambio del alcance por zona geográfica. O no tenía previsto intervenir con algún tambor y salió a adicionar un tambor nuevo, entonces es un cambio del alcance de ese tambor nuevo. ¿Ok? Entonces, fíjense que hasta el último día, hasta el día 0 que comenzamos allá arriba dice bajada de carga, hasta ese día que comienza bajada de carga puede ser que salga un adicional. Claro, a esa persona o ese departamento que saque ese adicional hay que guindarlo, o sea, hay que echarle su perazo. Pero no puede ser que el último día esté sacando adicionales, es una sinvergüenzura, pero ha ocurrido. ¿Ok? Y no ha ocurrido por sinvergüenzura, ha ocurrido porque la planta se daña. Pero si ocurre por sinvergüenzura, entonces sí hay que darle duro. Para que también sepan que estas cosas se hacen. Aquí a más de uno le han bajado la cabeza como gerente o como coordinador, porque ha permitido que en una parada esta se le vaya de las manos porque un adicional salió un día de arrancar la parada. Fíjense que comienza la parada de planta, se abrió la torre, se abrió el tambor y resultó que había daños ocultos que no se habían manifestado durante la operación normal de la planta. Bueno, ese es otro adicional que está saliendo allí. Ese adicional puede ser que sea para ya una contratista que tengamos allí o puede ser que sea para una contratista nueva que necesitemos. Porque puede ser que la naturaleza del daño que tenga ese equipo sea de repente, no sé, se dañó totalmente el tambor tal, entonces se requiere una grúa ahora de 1200, imagínense ese adicionalote. En una contratista normal de servicios normales no tiene esa grúa, entonces hay que buscar una empresa internacional que tenga una grúa de 1200, que se dedique a ese tipo de trabajo pesado y se contrata. O puede ser que sea, bueno, más daño de lo mismo. Tenía 3 platos en la torre para reparar y ahora sale un plato adicional. Ah, bueno, el cuarto plato. Entonces, fíjense que todavía el alcance está dado la parada de planta y sigue saliendo. ¿Hasta dónde tiene que salir a los alcances? Bueno, según la metodología de parada de planta, nosotros tenemos que entregarle a inspección de equipo hasta el primer tercio de la parada. O sea, si la parada es de 30 días, hasta el día 10 de la parada debería salir de alcance. O sea, el día 10 ya todas las contratistas deberían, o la contratista única que tenga esa parada, debería haber ya entregado a la gente de la gerencia técnica de la empresa haberle dado todas las facilidades para que salga todo ese alcance. ¿Ok? Entonces ahí ya después del día 10 adicional que salga, tiene que ser bien visto, como yo les voy a decir ahorita cómo se hace, tiene que ser visto con lupa para poderse aprobar. Y bueno, fíjense, termina la parada, el proceso de posparada, viene el cierre de la parada, de esta parada que están dando ahorita, y comienza otra vez el ciclo de 60 a 90 días para entregar el alcance preliminar para la siguiente parada. Fíjense, ¿cómo se hace cuando la planta es nueva? Yo hice una planta nueva, ahorita, la planta, no sé, de hidrógeno o de metilterciario butiléter, de MTBE, y resulta que, o del TAME, o de catalítica, una planta nueva en no sé dónde, en cualquier país del mundo.
no tengo registro de esa parada, entonces la primera parada se hace para inspección, ¿verdad? No se esperan daños en los primeros 4 años de ciclo. Sin embargo, hay unas técnicas que hoy en día se utilizan para saber si hay daños o no hay daños. Pero el primer parada que se hace, generalmente por 2 razones. Una parada para registrarla por inspección o por cambio de catalizador. También se puede dar esa parada cuando es nueva. Y después de ahí en adelante, bueno, ya todos los registros se van llevando todos. Ok, Claudia, dame la siguiente hoja. Bien, ¿cuál es la lógica que debe seguir? No importa, tal vez en las empresas con las que ustedes han trabajado, se maneje ligeramente distinto, pero esta es la lógica normalita que debe ocurrir. Aquí les voy a hablar desde el punto de vista del cliente y después que termine de explicar esto, les voy a explicar cómo se hace desde el punto de vista del contratista, cómo es la gestión de alcance dentro del contratista que también se hace. ¿Ok? Vamos a hablar como si fuera cliente. Supongamos que yo soy Ecopetrol, o soy PDVSA, o soy, no sé, Savi, X. Deben hacer una necesidad de alcance, ¿verdad? De mantenimiento. Debe haber una planta en operación, se acaba de arrancar esa unidad, bien sea que sea nueva o recién reparada, y comienzan a nacer necesidades de mantenimiento. O el dueño de la planta dice, no, vamos a crecer, vamos a ponerle más torres, más tambores, esta planta está produciendo 10.000 barriles, vamos a producir ahora 60.000. Ah, bueno, viene un proyecto. Entonces, en esa fecha de la ventana de la parada se comienzan a hacer alcances para los taínes, para nuevos movimientos de tierra, para conectar cosas que están enterradas, para abrir bancadas, X, hay alcance de proyecto. Operaciones dice, oye, tengo una facilidad, el operador dice que si yo coloco este bypass aquí, coloco una válvula nueva, no sé qué, hacen lo que se llama manejo de cambio, lo colocamos aquí, también mejoras operacionales, o mejoras de proceso, o mejoras de inspección, o mejoras de mantenimiento, y se hace, ya hay una necesidad, ese alcance se registra, se documenta según las normas técnicas que existen a nivel mundial de todo lo que es ASME, API, todo eso, que no lo voy a explicar aquí porque es una cosa técnica, eso es un apostolado que tenemos que hacer entonces. Luego, ese elemento inicial se tiene que crear en el sistema. Todas las empresas que trabajan clase mundial, que hacen su gestión de parada de planta, como debe ser, deben tener un sistema de gestión empresarial, SGE. Aquí en Venezuela se conoce como SAP, en otros países se usan otros sistemas. Aquí en Venezuela hay SAP y otros más, y en otros países hay SAP y otros más también. Es un monstruo de sistema en el que se crea el aviso o se crea la nota técnica o el documento de proceso, se crea el documento de proyecto en el que se solicita que se incluya dentro del presupuesto de esa parada ese elemento nuevo que está ahí. Pasa por un comité de aprobación, ¿verdad? Que visto el alcance, visto todos los impactos que tenga y visto lo que está aquí abajo, que no lo he nombrado, la que es la parte de lo que se conoce como herramientas técnicas de análisis, se lo tienen que justificar con muchísimos tipos de técnicas que hoy en día existen. No las voy a explicar todas porque no alcanza el tiempo, pero hay muchísimas técnicas. Hay una que está aquí de primerita, la de costo, riesgo, beneficio, que se usa desde el finales del siglo XIX, y hay una que se llama selección de trabajo basado en riesgo. Esta es una filosofía de trabajo. Hay una que se llama Six Sigma y hay una técnica nueva que se llama AWP, en fin, que es un Advanced Work paquetes de trabajo avanzado, ¿verdad? Y cada refinería, cada empresa debe tener un documento que se llama justificación de trabajo tardío. Es decir, cuando el trabajo sale fuera de orden, debe haber un documento que justifique por impacto, por lo que sea, que se incluya. Ahora, este comité, yo le puse aquí proceso de aprobación, pero también puede ser proceso de negación. Es decir, este comité de planta puede decidir si vamos a hacer la parada en base a lo que se analizó. No lo vamos a hacer, vamos a diferir ese alcance, lo vamos a diferir o vamos a cancelarlo. Ya esa planta va a salir de servicio, vamos a eliminar ese alcance. No hay presupuesto para eso, o ese riesgo es menor, lo asumimos el riesgo. Y después que se tenga todo ese alcance, muchachos, es bien importante, esto último que está aquí arriba en la derecha. El proceso de consolidación del alcance tiene que ser un documento único, señores. Un documento único. El alcance no puede andar
un pedazo por aquí por rutina o día a día, otro pedazo por proyecto, otro pedazo por para de planta y otro pedazo escondido ya en la gaveta de operaciones. No, se tiene que consolidar un solo alcance. La semana pasada hablamos de las características del alcance. Hoy les vuelvo a decir más o menos acerca de eso. Entonces, se tiene que hacer una buena consolidación de ese alcance para que no vaya a salir a brincar una liebre cuando estemos arrancando la planta. Oye, no se hizo esa tarea, o faltan 2 días para terminar la planta y faltan estas 400 valulitas, no se han hecho. O cuando suele ocurrir en algunos equipos de trabajo, vamos a hacer el recorrido de seguridad pre-arranque en la lista de peros y resulta que comienza, no, que faltan estas 40 válvulas que no las tocamos, o falta esta tubería, o este aislamiento, o esta pintura. Entonces ya no son peros, ya no son listas de peros o de pendientes. Ella es una lista de problemas. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Lo otro es la priorización. ¿Por qué se debe priorizar? Aunque se vayan a ejecutar todo, pero tenemos que hacer unas técnicas de cómo se prioriza por cantidad de recursos que se necesite, por el costo, por el tipo de material. O sea, se debe priorizar es por eso, para poder nosotros identificar. Mira, no, ese es un indicador pequeño de 10 tubos nada más. Pero los tubos son de titanio, papá, y se tardan 24 meses para llegar. Entonces, hay que priorizarlo, porque si no lo engavetamos y no lo sacamos a tiempo, entonces no va a llegar, no se va a poder hacer en esta parada. Fíjense, imagínense que es una planta de aguas agrias y no se trae el equipo de titanio, entonces ya a mitad de operación de la planta esa se va a comer ese material, porque no es correcto. Adelante, Claudia. Fíjense, en la gestión de alcance, muchachos, de los proyectos de parada de plantas, nosotros tenemos que trabajar durísimo en describir de forma clara, bien precisa, todas las actividades. No dejárselo a los supositorios o a las suposiciones, perdonen la palabra. Y además, utilizar las partidas, las unidades de medida correctas, ¿verdad? Y tratar en lo posible de hacer las cantidades correctas. La semana pasada les hablaba, y les voy a decir otra vez. A mí me tocó hacer un contrato de metalmecánico y la pintura venía en kilogramos. Imagínense esta locura. Entonces, todo lo que tuvimos que hacer para después ir a la comisión a decir que pelamos y que el alcance no era así, sino que cómo vamos a llevar la pintura en kilogramos. Entonces, total que bueno, que fue todo un enredo, para que tengan idea de las locuras que se escriben en esos alcances, ¿verdad? Y debe no solamente una buena redacción, sino también, no de ser posible, que es obligatorio, es mandante, indicar a qué norma le estamos pegando. A veces no, lo hacemos así al voleo, no, eso que se ajusta a la norma, pero ¿a cuál norma? ¿A la norma de buen oyente y buen hablante? ¿O a la norma ASME, sección 8, no sé qué, o a la API, o a la norma de acceso a espacios confinados 1910-146 de la OCHA, del año 2016? O sea, tenemos que decir exactamente a qué le estamos pegando. ¿Ok? No va a quedar claro. El contratista que entra en incertidumbre. Fíjense, les hablaba de la otra lámina de la gestión del alcance en función del cliente. Ahora les voy a explicar brevemente aquí cómo se gestiona el alcance con el contratista, porque el contratista también gestiona alcance. A veces tiene el alcance de la contratista, que es una contratista de servicios generales normales, pero tiene dentro de su alcance la reparación de válvulas o tiene la reparación de intercambiadores de calor y ella no es especialista en esto. Entonces, ese alcance debe venir bien especificado, bien chévere, bien elaborado, para que la contratista, una vez que contrate ese servicio con el cliente principal, ella pueda subcontratar los servicios de un taller que le haga rectificado de brida, respandido de tubo. Se debe venir bien claro el plano, el diámetro del tubo, el gauge o espesor de la pared del tubo del intercambiador de calor, qué tipo de material, si lleva soldadores sellos o solamente va a ser respandido, en fin, toda la característica para que él también gestione su alcance. Y la contratista también tiene que gestionarlo de manera oportuna. Fíjense que el cliente principal se da hasta 9 meses para hacer un contrato antes de iniciar la parada. El contratista, como es un ente privado por ley, por lo menos aquí en Venezuela, el Código de Comercio le permite, porque no entra dentro de la ley de contrataciones públicas, contratar de manera expedita, pero a pesar de todo eso, aquí en Venezuela le piden por lo menos 3 cotizaciones. O sea, si él va a subcontratar intercambiador de calor,
tiene que tener 3 cotizaciones para que se vea que él hizo el procedimiento sano y no se lo entregó a un amiguito de él, sino que lo hizo con una empresa que le daba mejor calidad, mejor precio, mejor tiempo de respuesta. Entonces, en fin, porque aquí en Venezuela no hay cláusulas de penalización. Es decir, tú terminas la parada en 2 días más o 5 días más y no hay penalización. Te castigan y no te vuelven a contratar, pero no hay penalización por tiempo perdido. En otros países sí. Yo trabajé en una empresa recientemente en Israel, donde le quitaban a la contratista $250,000 por cada día que perdía. Si la planta era de la parada, teníamos que entregarla en 30 días, se entregó en 31 días. A esa contratista le descontaron de su contrato $250,000 porque es por ese día que no entregó a tiempo, porque fue imputable a esa empresa. Bueno, les hablaba de la característica aquí del alcance, ¿verdad? Todas las disciplinas deben participar. Evitar en lo posible cantidades 1 o eso es en un esquema de precios de partida de precio unitario, evitar la partida suma global. Y si está suma global esa partida allí, tiene que estar bien especificada. A veces colocamos por sinvergüenzura también, me perdona que use esta palabra siempre, no, como no estamos seguros, ponle allí soldadura de metros cuadrados, vuelo, ¿verdad? Y ponerle 1 metro cuadrado, y no sabemos si realmente va o no va, o si son 40 metros cuadrados o 1 metro. O le ponemos, ponle 1 metro de pintura. Entonces, 1 metro de pintura, si yo tengo en mi alcance que tengo que pintar en una pared 1 solo metro, ese metro de pintura solo es más caro que si yo tuviera que pintar esa misma pared 60 metros, porque en ese solo metro le voy a colocar seguramente todo el costo de mi pote de pintura, porque en la refinería es el único sitio donde yo uso ese tipo de pintura. Entonces no voy a hacer más nada con esa pintura, se va a perder. Entonces le tengo que cargar ese costo. Entonces, si sale ese adicional y no es 1 metro, sino que son 60 metros de pintura, entonces el costo se va a elevar porque el hombre está poniendo, el contratista está poniendo un precio allí en base a 1 metro. En cambio, si le dice que son 50 o 60 metros, el costo va a ser menor. Aprovecho esta oportunidad para decirles 2 cosas. Número 1, los que no lo han hecho, dejen su correo electrónico en nuestra base de datos allí en el chat, por favor, que una de mis asistentes está tomando. Y lo otro es que mañana o el viernes les voy a pasar una encuesta para que elijan qué curso vamos a ver la semana que viene. Y les digo, va a estar dentro de la encuesta uno que ustedes me han pedido, que es el tema de costo, cómputo métrico de estimación de costo, que va a estar bien chévere. No es mi favorito, pero ojalá que lo sepan aprovechar. Fíjense, el alcance de una parada de planta inicia, bueno, este es relativo, pero inicia generalmente con un 60%, 70% del alcance de la otra parada. O sea, es como un documento que ya viene de la otra parada. Y sigue alimentándose durante toda la operación de la planta. La información es colocada en forma continua, diferenciándose por el tipo de actividad, especialidad solicitante, identificación de los equipos. Es decir, yo tengo que separar, si yo tengo varios recipientes de presión y voy a adicionar un alcance, entonces allí ordeno, ¿verdad?, todo lo que son de los intercambiadores de calor por un lado. No puedo mezclar un intercambiador con una torre ni nada de eso, sino que los voy colocando ordenadamente. En forma clara, la redacción debe ser bien clara, ajustada a alguna norma técnica de la que estemos alineados en la refinería. Colocar algún plano si es preciso, o algún levantamiento a mano alzada si es el caso, dependiendo de lo que se esté haciendo. En fin, todos aquellos elementos que permitan hacer un buen estimado de costo al final. Y una buena actividad, pero una buena realización de la actividad. Esa información es filtrada y consolidada, ¿verdad?, de acuerdo a la estrategia de planificación acordada y entregada. Yo digo entregada, señores, pero es contratada, pues, legalmente, por el ente que está delegado para ese tipo de cosas dentro de la refinería. Y fíjense, actualmente he visto en las últimas 6 refinerías distintas en las que he trabajado, la lamentable y penosa redacción de alcances todavía en Excel. Una cosa tan deprimente, de verdad, que lo que da es pena, que en pleno siglo XXI todavía estemos haciendo alcances en Excel. Una cosa penosa, ¿verdad? Donde hoy en día hay tantas herramientas tecnológicas para hacer el alcance. Entonces tenemos un monstruo que se llama SAP. Tenemos, bueno,
herramientas de todo tipo para hacer un alcance, y lo seguimos todavía haciendo en Excel. No digo que el Excel no sea malo, pero no es hoy en día, con todos los avances que hay, no es el más adecuado para hacer un alcance. Y también el tema de la redacción del alcance, señores. Da pena que ingenieros o técnicos superiores o gente con experiencia, y además el supervisor de esa persona, se permita redactar un alcance y que tenga errores ortográficos o tenga, bueno, aquí a lo mejor en mi presentación habrá alguno, yo no soy perfecto, pero oye, en una refinería hay como 7 niveles, 5 niveles antes de que salga un alcance. Y además está un departamento de especificaciones técnicas de contrato, y hay otro departamento de contratación, y todavía se den alcance con errores ortográficos, con muchísimos detalles. Y no es solamente aquí, es en todos lados. O sea, incluso también, qué bueno que ustedes estamos en este proceso de todos de aprender. Yo aquí con ustedes, hablando sobre este alcance, también estoy aprendiendo cosas que no sabía. Y ustedes también estarán documentando información que tampoco sabían, o que si ya la saben, la están reforzando. Miren, tenemos que tratar en lo posible de mejorar cada día. Cada día tenemos que mejorar, porque no es posible que yo trabaje en una refinería, sea especificador de contrato, o sea administrador de contrato, o sea planificador, y no conozca ni siquiera que existe una norma que se llama ASME o una que se llama API, no sepa qué se aplica, sino que me limito simplemente a leer y darle para adelante, como para que el día pase y ya, pues, y pasé por la refinería, pero no tuve ningún tipo de aprendizaje. Y entonces, será que yo estoy enfermo en el aprendizaje, pero todos los días tenemos que aprender, todos los días, no porque queramos saber más que los demás, es que hay una sola cosa, una sola manera de hacer las cosas, es hacerla bien. Y para hacerla bien, entonces tenemos que aprender. No puede ser que bueno, que llegó una ráfaga que yo no creo en la suerte, pero una ráfaga de suerte y la pegué. Me saqué la lotería. No. Eso tiene que ser por diseño. ¿Ok? Entonces, tenemos que trabajar mucho. Perdona que haya quitado este tiempito sin que no quiero hablar de esto, pero me parece importante. El tema de la supervisión. Nosotros somos supervisores de los planificadores, entonces no revisamos lo que están haciendo los planificadores. Ni siquiera sabemos que el hombre no adolece de ese conocimiento de la parte técnica. Lo vemos todos los días en el pasillo, perfumadito, el muchacho peinadito o la muchacha, cuando debe estar agrio allá, podrido ya en la planta, metido en la planta, poniéndose agrio allá, poniéndose la cara negra del sol, aprendiendo. Porque, ¿qué secuencia lógica le va a poner al programa si no se va para la planta a ver la cosa? Si no se reúne con el amigo de técnico, ¿cómo va a aprender la parte técnica? Sin tantas normas que hay. En fin, aprendamos. O sea, hay que seguir, hay que documentarse todos los días. No hacerlo como, les voy a dejar una tarea. Búsquense por allí la ley de los 5 monos. Eso nos pasa mucho en la refinería, la ley de los 5 monos, que es repetir las cosas que se hacían cuando llegamos a la empresa. Repetir las cosas que hacíamos, que hacía el que se fue, el que me dejó aquí, se jubiló y me dejó, el señor se fue y me dejó, y él siempre hacía lo mismo. Comía a las 7 de la mañana y hablaba, echaba cuentos hasta las 9, se metía un ratito ahí, leía el correo, borraba los correos que no le gustaban y le daba 2 vuelticas al alcance, ya no iba para la planta, no hablaba con el de calidad, no hablaba con la calidad, no hablaba con las especificaciones y para adelante, y ahí se jubiló. Entonces tenemos que evitar eso, evitar la ley de los 5 monos. Se la dejo de tarea. Dale, Claudia, la siguiente lámina. Los elementos del alcance. Hay muchos elementos. Yo busqué ese aquí. Fíjense, el alcance define, la importancia del alcance define los objetivos del proyecto. Fíjense, todos los resultados específicos que nosotros queremos lograr en una parada, en el proyecto de planta, vienen dados por el alcance que tenemos. Por ejemplo, reparar 16 intercambiadores de calor. Este es un esperado, un pronóstico o un plan específico de lo que queremos lograr como alcance, un entregable. 400 pulgadas de soldadura de la tubería del sistema de lechada del coque o del sistema de lechada de catalítica. La remoción de 400
toneladas de catalizador de la planta de Platformer, de los 4 reactores de Platformer de Cardón. Una cosa así. O sea, esa es una cosa específica que está en el alcance, que tenemos que tenerla bien clara. Pero sabes que es difícil decir, no, 400 kilogramos de estructura y de pintura en la estructura. O sea, es una cosa que no se puede. Ahí no podemos, ese objetivo no se va a lograr porque no lo entendemos. Entonces los objetivos tienen que ser inteligentes, bien redactados, medibles, logrables, alcanzables, ¿verdad? Lo otro es los elementos, dentro de los elementos del alcance, los entregables, productos, resultados o servicios específicos que el proyecto debe producir. Es decir, nosotros tenemos que definir, mira, en 4 días debo tener listos los tambores tales, en 8 días tales válvulas, en 15 días tal cosa. O sea, usted tiene que dar bien claro qué entregables voy a tener fecha con fecha. ¿Ok? Los supuestos. Pero bueno, aquí los requisitos. Nosotros tenemos que definir en ese alcance todas las especificaciones con la gente de calidad, qué es lo que se requiere. Necesito una válvula de Monel de 3/4 que venga soldada, sus extremos soldados de fábrica y no soldarlos aquí en la planta, porque los asientos son flexibles y cuando les soldamos aquí en la planta se los quemamos, que se los suele dañar la planta, y luego le coloquen los asientos flexibles para que no se dañe. Y así la planta de alquilación pueda funcionar tranquila. Ese es un requisito que tiene que cumplirse. Se eliminan todas las conexiones socket-well en la alquilación. Bueno, tiene que ser todas a tope. Entonces, book-well, todas. Ese es un requisito que tiene. Se elimina el uso del electrodo S70, S6 de cero carbono. No, bueno, no se puede usar porque la planta es de hidrógeno, entonces no se puede usar. Y así, pues cada cosa tiene que quedar bien clara. El horario de trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y es en la planta tal. Y la parada es en tal sitio. Todo eso tiene que quedar bien claro, todos los requisitos. La gente tiene que usar ropa ignífuga, no sé, 2 cambios de braga, X, lo que es el requisito tiene que estar bien claro. Ya ustedes me entendieron. Las restricciones, las limitaciones, todo aquello que puede afectar, nosotros tenemos que revisarlo, evaluarlo, hacer lo que es la gestión de riesgo para poderlo hacer. Una restricción pudiera ser, por ejemplo, que voy a hacer una planta de productores de petróleo en un sitio donde no es normalmente son de pescadores. Entonces, bueno, una restricción, no tengo personal que sepa trabajar con eso, porque tengo puros pescadores. Entonces, con mucho tiempo de antelación, tengo que formar la gente o contratar personal foráneo para llevarlo para allá. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hacíamos aquí cambios de catalizadores, no teníamos gente especializada en trabajo de catalizador con atmósfera inerte, teníamos que traer gente de oriente del país o gente fuera del país para que hiciera ese cambio de catalizador, hasta que la gente no está aprendió y ya se hace, ya eso no es una restricción. Los supuestos, señores, todas aquellas condiciones que se dan por ciertas y que puedan afectar el proyecto. Un supuesto, no, ese gerente nadie le puede hablar, ese carajo no lo visité porque eso no se le puede hablar. Y eso daña la comunicación del proyecto. ¿Cómo que el gerente de la parada y no puedo hablar con él? ¿Qué locura es esa? Entonces, esas cosas tenemos que sacarlas de la cabeza. ¿Sabes? Esos pensamientos raros hay que sacarlos de la cabeza. O las cosas son o no son. Nosotros no podemos hablar por supuesto, sino con hechos, con documentos. ¿Ok? Tenemos que estar bien claros con eso. Y los criterios de aceptación. En todo, señores, nosotros los agentes de ejecución trabajamos para calidad. Y los de calidad y ejecución y planificación trabajan para contrato. Pero pasa que el mundo está al revés en la parada. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién es? El soldador suelda, pero al final, ¿quién es el que acepta? El de calidad. Si el de calidad no firma, no le pagan a nadie. Entonces, tenemos que tener bien claro cuáles son los... ¿Quién cierra una torre? Garocando, ¿quién cierra una torre si no lo ve el proceso? Nadie la cierra, nadie. Entonces, ese señor, con ese señor o señora tenemos que hablar. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? ¿Hasta dónde te vas a ver la cara en el escupetute? ¿O con una limpieza normal me la vas a aceptar? Ok. Entonces nos ponemos de acuerdo. Y así. Dale, Claudia, la siguiente. Los factores del alcance. Bueno, necesidades del cliente, las necesidades de la organización, qué factores ambientales tengo, qué factores de riesgo tengo. La gestión de riesgo, otra vez, fíjense, en todos los pasos, la gestión de riesgo es fundamental para el alcance. Y los recursos disponibles. Nosotros tenemos que hacer uso, para el alcance, tenemos que hacer uso de todos estos elementos, de todos estos factores, perdón, para que la cosa se pueda dar. Si no, no se va a poder dar. Es decir, si yo no entiendo qué es lo que mi cliente necesita, el servicio no se lo voy a dar bien. Yo necesito
que tú utilices allí electrodo 70S3. Yo no necesito electrodo 70S6. Ah, mi cliente me está diciendo eso. Entonces él tiene esa necesidad, que su electrodo sea de mejor calidad, porque su planta a lo mejor es más delicada. Y entonces, aunque los dos son electrodos de acero carbono, tengo que usar uno de mejor calidad porque ese no me lo va a aceptar. O no es el adecuado según su procedimiento. Ah, bueno. Lo entiendo. Ah, no, mira, yo necesito que tú me hagas las pruebas con gasoil o con queroseno porque yo no necesito meterle agua a la planta por mi planta de alquilación. Ah, bueno, tienes esa necesidad. Eso tiene un costo. Eso sí, eso tiene un costo. Pero esa es la necesidad que tiene mi cliente. Y entonces yo después voy a hacer una prueba con queroseno o con gasoil. ¿Qué factores ambientales tengo que hacer? O sea, tengo que buscarme mis expertos para ver cómo es que hago yo esa prueba con queroseno o con un gasoil, porque no la puedo hacer con agua porque es una planta de alquilación, no le puedo dejar a humedad la tubería. Y así. Dale, Claudia. Muchachos, no se asusten que ya vamos a finir, pero este más se lo vamos a pasar a los que están dejando su correo, se lo vamos a hacer. Variables del alcance. Fíjate, ¿qué variables hay? Bueno, obviamente el cambio del alcance, esta es una variable. Tengo un alcance de hacer nada más 200 pulgadas y resulta que abrimos la tubería por allá y salieron 4 pulgadas más, 10 pulgadas más. Ah, bueno, hay que aplicar los protocolos que dice mi contrato que debo aplicar según el procedimiento tal o según la norma tal o la ley tal que debo hacer para que ese cambio de alcance se dé. Y que todos los niveles de delegado lo aprueben porque me lo puedan firmar, me lo puedan pagar. Comunicación, esta es una variable importante. Si nosotros no nos comunicamos, no socializamos la información, no definimos la hora de la reunión, la duración de las reuniones y la cosa no va a caminar. Si yo no le digo si yo no llamo al de calidad y le digo, ya tengo el equipo, ya lo tengo en prueba, ¿cómo se lo comunico? Si no me comunico con él, entonces, ¿cómo saber que accidente? Porque lo escondimos, ¿no? Es que al jefe no le gustan los accidentes, a mí tampoco me gustan, pero está ocurriendo y tengo que documentarlo para poder aprender de él. ¿Por qué están ocurriendo los accidentes? Ah, está ocurriendo por esto, por esto y por esto. Ya yo sé que ocurrió ahí, pero ya no sé que si lo trabajo no va a ocurrir en otro lado. Y así. El seguimiento y control. Que hacer la parada en 40 días y tengo 4.000 pulgadas. Entonces tengo que dejarle a esos 40 días de la parada por lo menos unos 3, 4 días finales para las pruebas últimas que me toquen. Entonces ya tengo 37 días. Entonces tengo que agarrar unos días de eso para bajar la tubería y otros días para montarla. ¿Verdad? Y yo, bueno, y tengo tantos soldadores y yo sé que cada soldador me hace tantas pulgadas diarias. Yo tengo que hacer seguimiento y control, tengo que hacer 70 pulgadas al día. Un número loco que estoy sacando aquí. 70 pulgadas al día. ¿Para qué? Para que el día 35 ya tenga yo al 100% de las pulgadas. Si yo no tengo ese control, pero un día me van a hacer 2, otro día me van a hacer 40, otro día me van a hacer 3, no le hago prueba, no le hago nada y al final tengo el bojote de pruebas hidrostáticas por hacer, tengo el poco de radiografías por hacer y no hice seguimiento y control, la parada se me fue por soldadura. ¿Qué ha pasado? Se me va por también porque no le doy las facilidades a la gente de instrumentos y bueno, lo dejo de último y al final es la gente de instrumentos. Hago tremenda torre, tremendo horno, hago 80 de cámara de calor y la parada se me fue porque no hicimos todas las pruebas de lazo porque no le di las facilidades a la instrumentación. Imagínense eso. O al final, oye, no hicimos la bancada, una bancadita de 400 metros en la planta, que hay que hacer un cable nuevo que llene para que la planta pueda arrancar, hay que hacer una zanja de 400 metros. Y me acordé del día número 4 antes de entregar la planta. ¿Usted cree que van a hacer 400 metros en 4 días? No lo van a hacer. Seguimiento y control de mis actividades. Listado de actividades críticas. Se están ejecutando, no se están ejecutando, las interferencias, todo eso y ha ocurrido en paradas de planta. Y las aprobaciones, señores. Yo como contratista les digo, también le puedo hablar como del lado del cliente, pero del lado del contratista, si yo hago un trabajo y no me lo aprueba nadie, ¿qué me van a decir? Muchísimas gracias por su servicio, pero que hay que meterle el documento. ¿Quién te aprobó eso? Muy todo chévere, pero ¿quién te lo aprobó? Hasta preso puedes ir. Adelante, Claudia. Fíjese, esto es un tema, ya, bueno, ya el tiempo se está agotando, quedan 5 minutos, pero fíjense, hoy en día hay muchísimas técnicas para hacer análisis de alcance. Este que está aquí es una sencilla que se llama tareas basadas en riesgo, el STBR, por sus siglas en español, selección de trabajo basado en riesgo.
Aquí está, no lo voy a explicar mucho, este les va a quedar a ustedes, pero aquí lo que quiero decirles aquí es el tema de las preguntas. Cuando hacemos trabajo basado en riesgo, nosotros lo que hacemos es que jerarquizamos los equipos de la planta según su impacto. Entonces yo tengo en la planta 3 tipos de impacto: alto impacto, mediano impacto y bajo impacto. Para las paradas de planta van el 100% de los de alto impacto. ¿Por qué? Porque puede ser daño catastrófico y hay alta probabilidad que falle, y entonces hay que repararlo. Los de mediano impacto tengo que evaluarlos para ver cuáles quedan del lado de la parada y cuáles no. Y los de bajo impacto casi nunca va ninguno para la parada, o por lo menos una parada sí, una parada, y 2 paradas no. Ahora, les digo, una técnica que no falla, señores. Pueden usar la que ustedes quieran y agarren y registren 500 técnicas que hay en el mundo para analizar el alcance. Les voy a dar una sola que la usaba yo cuando estaba de gerente en las paradas de planta. Le preguntaba al de operaciones, ¿la puedo hacer con la planta en servicio? Sí. Chao para allá, pues no. Sácamela de aquí, ni me la nombre. Eso no es parada de planta, papá. Eso es rutina. Esa es la técnica que no falla. Porque el hombre no me va a mentir. El hombre de la planta no me tiene que estar mintiendo. Si es un hombre o si es una persona profesional responsable, no me va a mentir. Y le voy a preguntar, ¿se puede hacer con la planta de servicio? ¿Estás seguro que no? Porque yo le voy a preguntar a los demás también, pero te voy a preguntar a ti. Y él me va a decir, no, sí, chamo, sí la puedo hacer con la planta de servicio. Ah, bueno, sácalo de aquí, porque esto es violación administrativa. La norma internacional de contabilidad 68, la NIC 68, establece que para parada de planta solamente puedo hacer lo que no se puede hacer con la planta en servicio. Ahí esa pasa cualquier prueba, o sea, cualquier análisis de esto pasa esa sola pregunta. Ahora, cuando hago un análisis, digo, bueno, ¿qué propósito tiene el equipo? ¿Está en funcionamiento? ¿Se puede operar sin él? ¿Se puede hacer aislado en servicio? ¿Tiene respaldo? Por ejemplo, yo, Álvaro Céspedes, cuando estaba de gerente, yo no aceptaba bombas en mi parada de planta como alcance de parada. La gente de rutina aprovechaba la ventana de la parada para reparar bombas, pero las bombas, ninguna bomba, ningún compresor tiene que estar metido dentro de la parada de planta, ¿verdad? Tiene respaldo, posee historia de inspección, tiene reparaciones anteriores, existe requerimiento de proceso, se ha estimado el riesgo, se puede mitigar o se puede hacer las otras técnicas de riesgo que uno utiliza. Se puede extender la corrida si no se repara. O sea, tengo que analizar por todos lados. Adelante, Claudia. Esta que está aquí es una que ustedes deben conocer la mayoría, y si no la conocen, bueno, conózcanla. Esta es una matriz, aquí a la derecha, los cuadritos estos de colores que están allí. Yo soy malo para los colores. Es la matriz que está allí, es de probabilidad. Esa que está allí, lo que está arriba es en la parte los 4 filas de la parte superior, los 4 cuadritos de la parte superior, perdón, es si hay daño catastrófico, si el daño es muy serio, si es un daño serio, no es tan serio, o simplemente es un daño sencillo. Ahí está la matriz de probabilidades, se le dan valores en porcentaje, y de este lado aquí arriba y a la izquierda está la consecuencia potencial y su impacto que tiene para el negocio. Entonces ahí con estas 2 cosas se hace el análisis y se selecciona el trabajo basado en riesgo. Se hace el análisis de riesgo y se selecciona el trabajo. En los que entran allí, en los últimos 2 colores arriba, que no sé cuáles son, porque soy malo para los colores, les repito, entonces se meten en el alcance. Los que están del color creo que es el amarillo para abajo, no se colocan dentro del alcance. Adelante, Claudia. Hay otras técnicas, los invito a que las lean. Fíjense, esta técnica se aplica desde el año 1890 y algo, finales del siglo XIX. Lo inventó un ingeniero que trabajaba en una ferroviaria en Australia, que se llama análisis costo-riesgo-beneficio, que no es más que verificar qué es más costoso, si hacerle mantenimiento o no hacerle mantenimiento, ¿verdad? Se suma el costo del riesgo con el costo del mantenimiento y se verifica cuál es el punto óptimo para hacer ese mantenimiento. Anteriormente esto ha mejorado, porque antes solamente se colocaba como elemento del mantenimiento correctivo, pero ahora hay más técnicas de mantenimiento. Entonces ahora se tiene que sumar el tema de predictivo y el tema correctivo, y el tema de predictivo y preventivo, perdón. Entonces, para verificar cuál es el punto óptimo para meterlo o no en el alcance y hacer el mantenimiento como tal, hacer la parada.
Dale, Claudia. Se tiene que, ajá, okay. Ya para cerrar, muchachos, me perdona que me pasé unos minuticos, que me emocioné mucho. Y me perdonan que en unas partes fui más rápido, porque o sea, no es porque no sea importante, sino que el material le va a quedar a ustedes y es fácil de entender. Importante de las cosas que hemos hablado aquí, todo el equipo se tiene que involucrar en la elaboración del alcance. Todo el equipo. Es más, contraten un periodista, decía uno de mis jefes, que sepa redactar, que tenga 0 errores ortográficos, porque lo que da es pena. Realizar los procedimientos de la empresa es importante, ¿no? Hay un supervisor mío que decía, nadie es más inteligente que los procedimientos. ¿Por qué? Porque los procedimientos lo hacen 4, 5, 6 personas. Entonces yo no puedo estar diciendo, no, yo soy más inteligente que aquellas 5 o 6 personas. Ah, bueno, sí le puedo hacer una mejora, sí se la puedo hacer. Entonces tengo que llamar a las 5 o 6 personas que hicieron el procedimiento y convencerlos de que lo que yo estoy diciendo es cierto y entonces mejoremos. Pero no podemos saltarnos el procedimiento porque no lo creamos o porque creemos que es lo correcto. Entonces hay que hacer procedimientos como debe ser, porque incluso algunos procedimientos son legales. Ser oportuno, muchachos, no podemos decir 2 días antes de la parada que no se hicieron las 400 válvulas de no sé qué cosa. Eso tenemos que haberlas dicho hace 8 meses o 20 meses atrás. La oportunidad y ser preciso con la información en la elaboración del alcance. ¿Okay? Muchas veces nos ha tocado caminar plantas que nos dicen que el disco ciego de 8 pulgadas 300 y vamos al sitio y es de 10 150. Entonces, bueno, y así pues. Y hoy en día, señores, hay muchas técnicas. Se hace un etiquetado de la planta y se coloca un gamma escáner allí, se hace un escáner, perdón, de la planta y te da todos los valores de la planta, todo, sin falla, cero falla, cero oportuna. Incluir, aquí está, la técnica mía, la técnica de Lorocepe, solo lo que no se puede hacer con la planta en servicio, ¿verdad? Esa no falla. Asegurarse de que el alcance tenga toda la información necesaria. Lo hablamos la semana pasada. Le explicamos la semana pasada que es toda la información necesaria. Redacción de la volumetría, la norma a la que le estamos pegando, la cantidad, la unidad de medida, los planos, el sitio de referencia, el horario de trabajo, el tipo de contrato que vamos a utilizar allí, si vamos a traer personal foráneo o no lo vamos a traer, si se necesita un bilingüe o un buzo que suele bajo el agua. Se tiene que quedar bien claro ahí en el alcance, ¿verdad? Tiene que quedar bien claro en el alcance. Validar el presupuesto. Podemos hacer un alcance perfecto, pero si el jefe dice, el dueño de la planta dice, no hay plata, no hacemos nada, no se puede hacer sin la plata. Lamentablemente, no se puede hacer. Aunque nosotros hemos hecho trabajo sin plata, lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque tenemos ya los materiales, pues ya la plata se había gastado. Validar presupuesto, validar la volumetría, los contratos y los servicios necesarios para su completa ejecución. El planificador tiene que tener los ojos, todo, la cabeza, los ojos, los oídos, todo metido en ese alcance, todo. Ni para desayunar puede ir el planificador hasta que no saque los contratos. Señores, y después que tengamos todo eso, hay que socializarlo con todos los involucrados. Pasa a veces que el gerente de la parada llega 2 días antes de hacerse la parada. Pasa a veces que el coordinador de la parada comienza a aprenderse el alcance de las contratistas y del cliente el día que se está comenzando a ejecutar. ¿Por qué? Porque el dueño de la contratista se le ocurrió que eso salía muy caro, que cómo le va a pagar a un gerente de contratista 20 días antes si la parada comienza dentro de 20 días. Y resulta que a veces se requiere hasta un mes para entender ese alcance y caminar la planta. Y es un proceso que se llama familiarización. En Colombia lo llaman perfectamente planeación. Creo que de todas las partes del mundo que he trabajado, creo que es en Colombia que donde lo hacen mejor ese tema de la planeación y tiene todavía cosas que mejorarse, seguramente, pero me parece fabuloso cómo lo hacen ahí. Hay gente muy valiosa ahí en Colombia que hace ese trabajo y bueno, yo me quedé encantado de ese trabajo, cómo lo hace, porque se involucra gente con mucha experiencia allí. Socializar el alcance con los involucrados y darle la prioridad correcta. Nos ha pasado, señores, que vamos al taller, por ejemplo, y están maquinando un equipo que se va a entregar dentro de 40 días. Y hay en la cola un equipo que se requiere para pasado mañana. Y entonces las cosas tienen que estar bien claras y bien definidas. El canal de comunicación tiene que ser el perfecto. Tiene que ser el perfecto. Bueno, señores, muchísimas gracias. Les robé 5 minutos.
Hay una chica que se metió de primerita hace más de media hora, o sea, hace más de hora y media. También le pido disculpas, creo que se llama Rosalí. Qué bueno. Álvaro, ¿vas a comentar algo? Álvaro Vázquez, levántate la mano. Hola, hola Álvaro, ¿qué más? No, solamente quería saludar, qué pena ahí, No, no se preocupe, metí la no, manito que no era. el Gracias, micrófono, muy amable. el micrófono es suyo. Estamos a la orden. Y Sí, el señor, profesor muy Joel. Sí, interesante, muchas gracias. sí. Bueno, los que no han dejado su correo, por favor lo dejan para socializarles luego la presentación. La semana que viene posiblemente, que lo vamos a ver, el tema que ustedes vayan a votar, vamos a sacar un tema que se llama cómputos métricos y estimado de costo. Vamos a hablar un poco de liderazgo y otro tema más que me falta por terminarlo y los voy a someter a la votación de ustedes. Y claro, y los que no han salido votados, al final los voy a colocar para que lo veamos hasta diciembre. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por todo, a todos por su participación, a todos y todas por su participación. Y los espero la semana que viene. Nos vemos en el canal. Y bueno, contentos, estamos creciendo. La semana pasada se conectaron como a 40 y pico, esta semana 51. Álvaro, ya aprendí cómo hacerla que entre la gente sin darle permiso. Maravilloso. Y estamos buscando la manera de que las clases queden grabadas. Ya mi hija resolvió el tema, que a partir de la semana que viene vamos a tener las clases grabadas para que ustedes puedan consultarlas luego durante todo el año. Feliz noche y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Nos Un vemos. abrazo Álvaro, Hasta gracias, luego. saludos. No, saludos a todos. Chao, chao. Chao, Nico. Chao. Luego. Bueno, Gracias. ya, hasta luego, a la orden. Chao.